De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete, carissimi fratres, ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina, sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est. Mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy, en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para seguirnos comunicando a través de este medio, frecuencia 1560 AM, Radio Guadalupana. Un gran saludo especialmente a nuestro querido obispo que el domingo pasado estuvo con nosotros en el canal 44 presidiendo la Santa Misa y tuve la oportunidad de saludarlo. Muchos saludos y muchas bendiciones a nuestro padre y pastor, nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por permitirnos comunicarnos cada domingo a través de este programa de Sacra Doctrina. Y como cada domingo me gustaría compartir con ustedes el número de la tarjeta SPIN para hacer donativos a beneficio de Radio Guadalupana. El número de la tarjeta SPIN es 4217 4700 7162 31 40. Una vez más, 4217 4700 7162 31 40. 100 pesitos. 100 pesitos que nos puedan compartir 100 personas son suficientes para cubrir la meta de la mensualidad de Radio Guadalupana. Muy bien, queridos hermanos, como todos ustedes seguramente ya han escuchado, se ha estrenado una película sobre el Apocalipsis de San Juan. Me ha impresionado bastante, ya la fui a ver al cine y ha sido una experiencia maravillosa, increíble. Más que una interpretación del Apocalipsis, que es válida, que es una interpretación válida fundada en los padres de la Iglesia, en teólogos, más que la interpretación del Apocalipsis, que no se puede agotar en una sola interpretación, me ha parecido una verdadera y auténtica teología de la historia. Aborda la historia de la Iglesia desde Dios, desde la palabra de Dios, desde la revelación de Dios. Y esta revelación principalmente en el libro de la revelación, el Apocalipsis. Es una lectura de la historia desde el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, es muy revelador. Es importante tener en cuenta que el libro del Apocalipsis no se agota en una sola interpretación, sino que está abierta como profecía y como palabra de Dios a los mundos actuales. Siempre es actual, a los tiempos actuales. Tuvo relevancia y significado en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo XX, en el siglo XXI. El mensaje de Dios siempre es actual. Por eso me ha parecido más bien una magnífica teología de la historia, iluminada la historia a la luz de la revelación, del libro de la revelación, el Apocalipsis. A propósito de esta película que invito a todos a que vayan al cine a verla, es un documental, no esperen que van a ir a ver propiamente una película de acción, aunque tiene mucha acción ese documental. Es un documental. Los que quieran ir a ver ese documental no se lo pierdan. Es recomendable 100%. Nos hace una teología de la historia, una visión cristiana de la historia, una visión de la historia de la Iglesia desde el Apocalipsis, desde la revelación de Dios. La vida misma de la Iglesia y del hombre desde la palabra de Dios. Y a propósito, pues, de esta película, me gustaría comentar con ustedes un artículo
del padre Ezequiel Treviso, titulado Apocalipsis siempre. Introduce con este pequeño mensaje de Dostoyevsky. Dios me ha atormentado siempre. Dios me ha atormentado siempre, dice Dostoyevsky. El sesgo que ha tomado la historia reciente nos obliga a plantearnos el problema de Dios en serio. ¿Dónde está Dios? Pregunta que el hombre, ser en el tiempo, ha de responder desde su propia realidad. Somos seres temporales, seres en el tiempo. Desde esta realidad de ser temporales, de tener principio y fin, de que somos mortales, débiles, caducos, debemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Un Dios que no tiene una palabra que ilumine los acontecimientos y oriente la acción, no interesa. El Dios revelado en las Escrituras no lo es en sentido abstracto y lejano de nosotros, que después de todo sería impropio. Es Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, para nosotros, que estará siempre con nosotros hasta el final. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Termina el Evangelio de Mateo. El problema es que ante Él solo cabe la rendición incondicional. Ante la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios, creador del universo, solo cabe la rendición incondicional. El sufrimiento acumulado en el mundo y en cada corazón, a la postre, lo realiza la maldad radical del hombre. El sufrimiento del mundo y de nuestro corazón en realidad termina siendo la maldad radical de nosotros mismos, la maldad que radica en el corazón del hombre, en mi corazón, en nuestro corazón. El sufrimiento, a la postre, lo realiza la maldad del hombre para quien Dios ha muerto, y por ello su hermano, el hombre, debe morir también. El niño abandonado de noche junto al muro que divide a Juárez y El Paso, mientras grita, ¡ayuda! ¡Ayuda! No se vayan, no me dejen, abrazado a su monito de peluche. O el niño que deambula entre las ruinas de su hospital destruido por las bombas israelíes, solo en la negra noche de su pesadilla. O las parturientas y sus bebés expuestos a las infecciones incluso mortales en el hospital de la mujer, mientras el gobierno licitará unos aires. A estas alturas, todo este mal no lo ha hecho Dios. Aquí Padre Ezequiel pone algunos ejemplos de aquellos años del 2001, pero que resultan tremendamente actuales. El artículo es del 2021, ¿verdad? 2021, pero que resultan tremendamente actuales. La maldad radica en el corazón del hombre. Todo este mal que vemos no lo ha hecho Dios. Dios, por su parte, pregunta al hombre de siempre, ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9, historia de Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Biden dijo en su discurso de investidura que el COVID-19 mató más americanos que la guerra, y la hipótesis de que tal virus sea un accidente de laboratorio parece un filme de terror bien logrado. ¿Para qué meter a Dios en esto? Se piensa. Pero el Dios revelado por Jesucristo ha actuado siempre en la historia, convirtiéndola incluso en historia de salvación, porque lo que hace oscura y absurda la historia es el mal, el verdadero escándalo. El mal es lo que hace oscura y absurda la historia. Pero el Dios revelado por Jesucristo actúa siempre en la historia, convirtiéndola pues en historia de salvación. Nuestra historia ha adquirido poco a poco una gran densidad religiosa. Ahora lo vemos con mayor claridad. Incluso las deformaciones religiosas
y la negación misma mantienen vivo el problema. Y el futuro se percibe amenazante. Los momentos de crisis profundas tienen vertientes, o la revisión de vida, el cambio de mentalidad y la reconciliación, o la rebeldía, el escepticismo y el desfonde total. La historia y el Apocalipsis. Continúa Padre Siquio. En este piélago de incertidumbre, pues, ¿dónde está Dios? En el fondo, se trata de dar respuesta al hombre de la historia. También es mi historia. Es imprescindible al hombre de nuestros días ahondar en nuevas reflexiones sobre la naturaleza de la historia. Se trata de su propia historia, de la impresión de que se le va escabullendo, como afirma Heinrich Schleyer. La naturaleza histórica de nuestra era no se agota definiéndola como la historia de la era tecnológica. Hay que decir que es la era de la deshumanización y desvalorización de la vida, de la cultura, de la muerte. Tantas veces el hombre no ha puesto sus mejores logros al servicio de la vida. Los esquemas de la inteligibilidad cristiana de la historia están contenidos en el Apocalipsis. Los esquemas que hacen comprensible, inteligible la historia para el cristiano están contenidos en el Apocalipsis. Atendiéndonos al Apocalipsis, afirma Schleyer, la revelación de la historia es horripilante. El vidente ve que la historia, considerada en su totalidad a partir de su espíritu más íntimo, se opone con todas sus fuerzas a que Jesucristo y en él el amor de Dios salgan victoriosos. Se ve una historia que bajo distintas catástrofes terribles va construyendo, poniendo como base su abismo, un reino político y espiritual contrario al de Dios y de su Mesías. Bajo las diferentes catástrofes, terribles catástrofes, se va construyendo sobre su propio abismo un reino político y espiritual contrario al de Dios y de su Mesías, Cristo. Tal es el misterio terrible de la historia. Se trabaja con una simbología compleja. Los jinetes del Apocalipsis cabalgan triunfantes. Ellos representan la guerra, el hambre, la peste y la muerte, y recorren la tierra. Ver, por ejemplo, Apocalipsis 6 del 3 al 8. Luego, más adelante, aparece otro símbolo, la caballería infernal, desatada para matar a la tercera parte de la humanidad. Lo desconcertante es que estos ángeles de la destrucción tienen permiso para realizar su tarea terrible. Ver Apocalipsis 9, 13 al 21. Les dieron potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y epidemias, y con fieras salvajes. Se trata de las fuerzas del mal desatadas y actuantes que se mueven al interno de la historia. El creyente tiene que contar con esta realidad. Se trata de hechos que tienen que suceder. Apocalipsis 4:4. El poder político se absolutiza y se hace adorar. Intenta suplantar a Dios, dictando las formas de convivencia de los hombres, y es representado por una bestia que recibe poder, trono y una autoridad muy grande. Esta tiene a su servicio otra bestia capaz de engañar y realizar signos prodigiosos y que logra seducir a gran parte de la humanidad y que todos adoren a la primera bestia. Es la propaganda, es el falso profeta. Los magnates de la tierra y los comerciantes que rindan homenaje a la bestia serán los únicos que podrán hacer negocios. Es el mal que hace alianzas, se hace compacto y tiene una enorme capacidad de acción y periodos de especial virulencia. Ver Apocalipsis capítulo 13. De esta forma, la historia se torna inteligible, comprensible, en un libro sellado con 7 sellos que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los infiernos, podrá abrir, ni siquiera examinar. La historia es ese libro absolutamente sellado,
misterio insoluble, como lo reconocía ya Tácito. Y el vidente llora, San Juan Apóstol, llora porque la historia es ese libro cerrado con 7 sellos que nadie puede abrir. Es una noche oscura. La respuesta tal vez nos sorprenda. El Apocalipsis afirma que Jesucristo es el único que puede descifrar el sentido de la historia. No hay ni hombre, ni héroe, ni ángel, ni demonio capaz de hacer hablar a la historia. Solo Jesucristo, vencedor de la muerte y del mal, en sus propias raíces, es capaz de botar los sellos y abrir el libro. Solo Él, el que descifra el misterio de la historia. Esto se ve en el hecho de que el mal, según el Apocalipsis, actúa siempre con un permiso de tiempo limitado. Por ello, el creyente es invitado a correr el riesgo de la confianza y de la paciencia. Esto será posible solo avivando el sentido de Dios. No podrá hacerse ideas fáciles y románticas sobre los acontecimientos. Solo dejándose arrastrar por el espíritu de la verdad, comprenderá el sentido de su existencia, de la existencia de los demás y el significado de los hechos que va enfrentando y colocarse así cristianamente en la historia para hacer las opciones optativas acertadas. Para comprender el sentido de nuestra existencia, de la existencia del prójimo, de la historia, tenemos que colocarnos cristianamente en la historia, ver la historia desde Jesucristo y en Jesucristo. Cristo es quien le da sentido a la historia. Por ello resulta desconcertante que los sobrevivientes del desastre tampoco se arrepintieron, no renunciaron a la idolatría ni a rendir culto a los demonios, no se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni sus maleficios, ni de su lujuria, ni de sus robos. Apocalipsis 9, 20 a 21. Podemos decir que esta visión de la historia es la visión de su esencia. Sin ella, no es más que el relato documentado de la estupidez humana. Palabras de Padre Siquio Treviso. Sin la visión cristiana de la historia, sin la visión teológica de la historia pues se reduce a un relato documentado de la estupidez humana y sin esperanza de redención. Encerrado en un edificio de concreto, sin ventanas, eso es el hombre sin Dios, diría Papa Benedicto XVI. El hombre sin Dios es como un hombre encerrado en un edificio de concreto sin ventanas. Aunque no lo sepa, pero en Cristo glorioso se han abierto de par en par las puertas del futuro. Humildad y confianza es, pues, lo que se necesita. Reconocer a Cristo, reconocer que la historia tiene sentido solo en Cristo. Nosotros, después de todo, somos tan pequeños y frágiles sobre la tierra, sobre este fragmento de arcilla desde donde miramos hacia las estrellas inaccesibles. Pero un día vino alguien y abrió una ventana en el horizonte de los hombres. Su acción tenía la fuerza serena de la luz del alba, su palabra una potencia que alzaba y ponía en camino también a aquellos para quienes todo parecía terminado. Sin embargo, él no reconducía a su propia persona las energías del amor que libraba, sino que las dirigía siempre hacia aquel que él llamaba su Padre, como si recibiese su ser de aquella fuente. Aquellos que vivieron con él y escucharon su palabra, no siempre pudieron comprenderlas, pero cuando él desapareció de su vista, después de haberlos amado como nadie los había amado antes, experimentaron que él no los había abandonado. Una fuerza dentro de ellos, su espíritu, los guiaba hacia la verdad de aquel hombre con el cual habían compartido una parte del camino. Este espíritu les recordaba todo lo que él les había dicho
y les interpretaba las cosas que estaban sucediendo y las que iban a suceder. Era como un progresivo descubrimiento del significado de lo que había sido dicho y hecho de una vez por todas. Poco a poco se hacía más claro a sus ojos el sentido de la historia como historia de la salvación. Cristo y sus discípulos, que una vez que Cristo asciende a los cielos y que el Espíritu es derramado sobre los discípulos, entonces comienzan a comprender progresivamente el sentido de todo lo que Jesús había dicho y hecho. Y así, la historia se convierte en una historia de salvación. El cristianismo es, indudablemente, el impulso más fuerte hacia lo divino, porque manifiesta al hombre invadido por la vida de la Trinidad. Si es así, hay muchas auroras que todavía no se levantan ante nosotros, tantas auroras antes del día en el que, participando del domingo que no conoce ocaso, el domingo escatológico, el domingo que no tendrá fin, nuestros corazones palpitarán en la luz celeste y terminen fundiéndose en la inmensa beatitud divina, en la felicidad plena, en la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad. Entonces la noche se iluminará como el día y la historia habrá terminado, se habrá consumado. En el horizonte está ese Cristo glorioso que los griegos llaman Pantocrátor y luce en los ábsides bizantinos. Sin ello, ¡qué obscuridad tan grande! Hermosas palabras, queridos hermanos, de nuestro querido Padre Ezequiel Treviso, hablando de la historia, del sentido de la historia, de la teología de la historia desde el libro del Apocalipsis. Muy a propósito de esta película, pues, que les he comentado del Apocalipsis del apóstol San Juan, está ya en los cines. Es un documental, pero es un documental recomendable. Es una teología de la historia. El Padre Ezequiel Treviso, pues no alcanzó a ver esta película, ¿verdad? En paz descanse nuestro querido Padre Ezequiel Treviso. Está empleando el Apocalipsis para darle sentido también a la historia, para releer la historia, nuestra historia, mi historia desde Dios, a la luz de Dios, a la luz de la revelación de Dios, del Apocalipsis. Seguramente si el Padre Ezequiel hubiera ido a ver este documental, le habría fascinado, pero también habría dicho, me copiaron, ¿no? Me copiaron. Muy bien, queridos hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes y recuerden que nuestras redes sociales siguen abiertas para recibir sus mensajes, críticas, sugerencias, comentarios. Este tema del día de hoy tiene mucho que ver con la antropología bíblica, así es de que espero que mis alumnos de antropología bíblica vean este programa. Si no lo están escuchando en vivo, pues ahí les mando la grabación, porque está muy en sintonía, muy a propósito del estudio que estamos llevando sobre la antropología bíblica, la visión del hombre desde Dios y de la historia del hombre, de la humanidad. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.